Ella me llamó sin el suficiente volumen como para hacer vibrar su copa de champán. Curioso, sin embargo, el hombre con el que se casa utilizó mi fallo sobre derechos de inquilino para publicar su tesis. Mi nombre es Daniel Hayes, 52 años. Todavía guardo el viejo pin judicial en el bolsillo de mi abrigo. ¿Alguna vez te ha borrado tu familia y luego te ha aplaudido un extraño? Mi invitación no llevaba mi nombre. Solo Emily Hayes y Prometido les invitan cordialmente a compartir su alegría. No, querida Daniel. No, a mi hermano. Ni siquiera una etiqueta con la dirección escrita a mano por ella. Solo un cuadrado de papel impreso con láser, doblado en un sobregrueso nacarado que olía ligeramente al perfume de otra persona. El tipo que encuentras en los mostradores de los conserjes de hotel. El tipo que dice, esto no es realmente tuyo, pero te lo entregan de todos modos. Lo miré un rato, aún sellado. Había llegado ayer, pero esperé hasta la noche para volver a tocarlo. El sobre reposaba junto a mi codo en el escritorio, metido entre una condecoración enmarcada de la barra de abogados de Carolina del Norte y un viejo abrecartas de latón que no había usado en años. Mi oficina, antes llena del suave murmullo de escritos legales y el crujido de blocs de notas, ahora respiraba silencio. El tipo de silencio con el que aprendes a vivir, el tipo que nunca llega a sentirse del todo como paz. Abrí el sobre con el lado de mi pulgar. Dentro estaba la invitación. Y dentro de la invitación había algo más pequeño, una tarjeta color crema con una caligrafía familiar. Por favor, no le arruines el día. Solo quédate lejos. Mamá. La releí 2, 3 veces, esperando que la tinta pudiera transformarse en algo más indulgente. Pero permaneció rígida, como su voz siempre lo había sido. Hace 10 años, después de que testificara contra el amigo de mi padre, un magnate de negocios local convertido en monstruo silencioso, mi madre me llamó desde el porche. Nosotros no ventilamos nuestra vergüenza en los tribunales, Daniel, me había dicho, sin gritar, sin temblar, así de simple. Y luego cerró la puerta. No te crié mejor que esto. No lo siento. Solo esa frase y el pestillo enganchándose detrás de ella. Fue lo último real que me dijo. Ahora me paré frente a ese recuerdo, tan real como la vieja silla de cuero detrás de mi escritorio. Mis dedos rozaron una pila de cartas sin abrir, todas facturas o folletos o silencio en forma de papel. Pero debajo de ellas había un sobre que nunca había tirado, ligeramente amarillento, dirigido con la letra segura e inclinada de un hombre que había muerto 2 primaveras atrás, el juez Brandon Carter. No era de la familia, no legalmente. Pero si uno medía a los padres por el peso de su sabiduría, él habría superado al mío en cualquier tribunal. Abrí su carta de nuevo, aunque ya conocía cada línea. El silencio no siempre es paz, Daniel. Algunos legados nacen en la quietud. Me lo había escrito el año antes de morir, después de que declinara una oferta para hablar en una conferencia que llevaría mi propio nombre. No había respondido. No podía. ¿Qué habría dicho? Lo siento, soy el tipo de hombre que una vez hizo que la verdad sonara lo suficientemente fuerte como para perder a su familia. Mi mirada se desvió a la esquina del escritorio donde esperaba, intacta, una caja de la Marina. La alcancé con cuidado, como se recoge algo que una vez significó todo. Dentro, metido en terciopelo azul, estaba mi viejo pin judicial. El mismo que el juez Carter me había deslizado en la mano después de mi primera toma de juramento, el mismo que no había usado desde el tribunal, desde que me dijeron que el honor y la familia no siempre viajan en el mismo carruaje. Dejé el pin en el centro del escritorio. Luego, con un aliento que no sentí mío, abrí mi computadora portátil y escribí Matthew Green, bufete de abogados Ashbel. La búsqueda arrojó un perfil, abogado de derechos civiles, conferencista universitario, artículos de opinión en publicaciones nacionales. Uno de ellos me llamó la atención. Hice clic. El titular decía, nosotros, el pueblo, todavía significa nosotros. Desplacé esperando los términos habituales como equidad, impacto, precedente. Pero a mitad del artículo había una cita que no había visto en una década: la justicia no es el mazo más ruidoso de la sala. Es el que deja espacio para el silencio de otra persona. Honorable Daniel R. Hayes, Estado contra Lindstrom, 2011. Parpadeé, no porque me sorprendiera, sino porque las palabras ya no me parecían mías.
Se sentían prestadas, citadas como una escritura de un pasado que había guardado en una caja con cada diploma, cada recorte, cada carta que no decía «querido hermano». Cerré la pestaña, pero ya sabía que iba a ir. Había una tarjeta con nombre para cada invitado, excepto la mía. Solo una tarjeta blanca de color crema doblada cuidadosamente en un plato, como si hubiera sido impresa con prisa o vacilación. Quien la colocó allí lo hizo con cuidado, sin embargo. El pliegue estaba nítido. El papel sin tinta coincidía con el resto de la disposición de la mesa. Pero no había nombre, ni Daniel, ni juez Hayes, solo un marcador de posición para alguien que esperaban que no apareciera. Pasé el pulgar por el borde antes de sentarme. La silla era firme, probablemente de alquiler, pero aguantaba mi peso como si no estuviera acostumbrada a que la gente se quedara mucho tiempo. La cena de ensayo se llevó a cabo en un viñedo convertido, a 30 minutos de Asheville. Luces colgantes se cruzaban por encima como si alguien hubiera intentado atrapar estrellas entre hileras de mesas largas y barricas de vino vacías. Los manteles eran blancos. Los platos eran de cerámica. Los entremeses salían en pequeñas bandejas de madera, cóctel de camarones, huevos rellenos, bolitas de queso espolvoreadas con pimentón ahumado. No me ofrecieron nada, aunque no esperaba que lo hicieran. Un camarero flotó junto a mí, su bandeja cargada con copas de champán, y yo hice un pequeño gesto con la cabeza. Él asintió una vez y siguió avanzando. 2 asientos más allá, una prima que no había visto desde la graduación de Emily entrecerró los ojos en mi dirección. Su boca se abrió ligeramente como si fuera a preguntar algo, pero luego se dio la vuelta. Me ajusté la corbata, traje azul marino oscuro, camisa blanca, sin corbata, clásico, olvidable, justo el suficiente pulido para pasar por alguien que pertenecía, alguien que podría haber sido un primo segundo de la costa oeste o un vecino de la parte más bonita de la ciudad. En algún lugar cerca de la mesa principal, vi a Emily. Se movía como una anfitriona en un comercial, ligera de pies, sonriendo a cada grupo, su mano posándose suavemente en brazos y hombros. Una mezcla perfecta sureña de té dulce y acero. Ella rió, asintió, siguió adelante. Nunca me miró. Volví a mirar la disposición de la mesa, tenedor, cuchillo, tarjeta en blanco. El menú impreso en letras en relieve, cena de bienvenida para Emily y Matthew, marzo de 2024. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Ya había visto esto antes. No la cena, no el viñedo, sino el vacío. Había una foto de la graduación universitaria de Emily que solía colgar en el pasillo familiar hasta que dejé de visitarlos. Una foto de grupo en el césped, mamá, papá, Emily con su toga, tías, tíos. Yo había estado de pie al borde, una mano en el hombro de Emily, la otra metida en mi bolsillo. Cuando la foto se publicó en línea, mi brazo estaba allí, pero mi cara había sido recortada. Más tarde, cuando pregunté al respecto, Emily había dicho, oh, fue una decisión de diseño. Ya sabes, el formato de Instagram. Yo había asentido entonces, tal como asentía ahora. Frente a mí, una mujer susurró, ¿quién es ese tipo? Otra voz respondió, se ve familiar. Está del lado de Matthew. Un plato se posó suavemente frente a mí, huevos rellenos y 2 camarones. No había pedido nada, pero el camarero, un joven con manos nerviosas, se quedó medio segundo de más. Luego dijo, señor Hayes, antes de corregirse, quiero decir, señor, lo siento. Lo miré a los ojos. No hay problema. Él siguió adelante, visiblemente alterado. Tomé un huevo relleno con mi tenedor y lo giré una vez en el plato antes de volver a dejarlo. No tenía hambre. En el borde de la sala, Matthew Green estaba junto a uno de los padrinos. Su postura era relajada, pero sus ojos estaban fijos en mí. No desvió la mirada cuando lo noté. En cambio, se inclinó y le dijo algo al hombre a su lado. Algo breve, deliberado. Luego asintió una vez sutilmente y su mirada regresó a mí. La sostuve solo por un segundo, luego miré mi plato. Todavía no había una tarjeta con mi nombre frente a mí, pero ya no me sentía invisible. Cuando Matthew dijo juez Hayes, toda la mesa se quedó inmóvil. Incluso el cuarteto de cuerdas se detuvo entre notas. Incluso el hielo en el vaso de Emily parecía negarse a derretirse. Estaba a medio sorbo, agitando el vino como se supone que haces cuando finges estar relajado.
La copa nunca llegó a mis labios. La incliné lo suficiente para que reflejara el brillo del candelabro sobre nosotros, un halo distorsionado sobre todos los que fingían ser perfectos. La sala privada era algo sacado de una revista. Ventanas de piso a techo enmarcaban una vista de las luces del centro de Asheville, con una decoración en azul marino y rubor que vestía el espacio como si tuviera algo que probar. En el centro había una mesa de caoba adornada con tarjetas de identificación, centros de mesa hechos de suaves rosas rosadas y la luz de las velas parpadeando con una intimidad curada. Mi tarjeta todavía no tenía nombre, solo el reservado. Emily estaba sentada 3 asientos a mi izquierda, junto a nuestra madre, Linda, quien llevaba un broche de perlas y exactamente la misma expresión que usó cuando le dije que iba a estudiar derecho en lugar de unirme al negocio familiar. No me había hablado desde la cena de ensayo y ahora su tenedor descansaba en un ángulo intocado, su servilleta doblada con precisión en su regazo. No esperaba calidez, pero su silencio era más frío que el vino. Matthew se puso de pie, sosteniendo su vaso para un brindis corto. Su tono era mesurado, los ojos recorriendo la mesa lentamente. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, dijo. Algunos de ustedes han sido parte de nuestro viaje desde el primer día. A otros, tengo el honor de conocerlos mejor. Hizo una pausa, me miró y luego continuó. Cuando estaba en la Facultad de Derecho, había un caso que no podía sacarme de la cabeza, derechos del inquilino. Era limpio, preciso y condenadamente poético. El fallo llegó a la Harvard Law Review. Recuerdo que pensé, este tipo ve personas, no solo estatutos. El nombre del autor era Juez de Hayes. Sus ojos se fijaron en los míos. Usted no será él, ¿verdad? Ahí estaba. Emily se puso rígida como si una repentina corriente fría la hubiera envuelto. Sus dedos se aferraron a la base de su vaso. Su lápiz labial se manchó ligeramente en la esquina, lo suficiente para que yo lo notara. La sala contuvo el aliento. No sonreí. No me inmuté. Levanté mi vaso en dirección a Matthew y simplemente dije, tiene buen gusto en erudición legal. Una onda se propagó por la mesa, susurros rebotando como guijarros saltando sobre el agua. Es un juez, ¿lo sabías? Creí que Emily dijo que se había ido. Emily se levantó de su asiento, su silla raspando ruidosamente contra la madera dura. No es nada. No es nadie, dijo. Su voz se quebró al borde de la compostura, lo suficientemente fuerte como para silenciar los susurros. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Por un momento, nadie se movió. Dejé mi vaso con calma, sin prisas. Entonces hablé suavemente, pero con todo el peso de los años que habían sido despojados, negados, guardados. Aparentemente, Sir, nadie aún me permitió publicar en la Harvard Law Review. Un tenedor tintineó contra la porcelana a lo lejos. Alguien exhaló bruscamente. Una prima bajó la mirada. El rostro de Emily se sonrojó, no de vergüenza, sino de pánico. Estiró la mano hacia su vaso, pero lo falló. El champán se derramó sobre el mantel y corrió en riachuelos hacia las rosas. Juró en voz baja, agarró una servilleta y la frotó con la urgencia de alguien que intenta revertir el tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin disculpas, sin mirar atrás. El cuarteto de cuerdas reanudó en voz baja, como si intentaran reparar el silencio. Linda miró hacia abajo, los labios apretados, las manos cruzadas como si estuviera dando gracias por un resultado que no pudo evitar. Matthew permaneció de pie, los ojos aún en mí. No habló. No necesitaba hacerlo. El brindis había terminado. Pero algo más había comenzado. Miré alrededor de la mesa, a los rostros que habían olvidado el mío. A los parientes que habían susurrado versiones de mí fuera del registro familiar. Ahora me miraban como si me hubieran reescrito justo frente a ellos, y yo no había levantado la voz ni una sola vez. A veces, la dignidad habla más fuerte cuando dejas que el silencio hable por ti. Para las 8 de la mañana, mi bandeja de entrada era un cementerio de enlaces. Los asuntos sangraban acusaciones en negrita, juez Hayes, héroe o hipócrita, fuentes anónimas revelan mala conducta pasada, ¿por qué la familia Hayes cortó lazos? Incluso un hilo de Reddit tenía mi nombre anclado entre teorías de conspiración y memes caseros. Alguien incluso me había potosopeado detrás de un podio con cuernos de diablo. Elegante.
La lluvia golpeaba la ventana del juzgado como un metrónomo que marca el tiempo. Afuera, la ciudad brillaba con el tipo de niebla húmeda que hace que todo parezca a la vez limpio y condenado. Dentro, mi oficina se mantenía firme. Misma silla de cuero, mismo olor a libros viejos y café recién hecho. Una carpeta abierta, intacta. Lo único más ruidoso que la lluvia era el pitido de las alertas de noticias que se alineaban para ser descartadas. Me recliné, con las manos cruzadas. La campaña de desprestigio no era elegante, pero tenía alcance. Algunos rumores reciclados sobre un juicio nulo de hace 15 años, acusaciones desmentidas hace mucho tiempo, revividas por blogs que nunca conocieron un cebo para clics que no amaran. Esto no era coincidencia, era estrategia. Pensé en algo que le dije a una estudiante de Derecho una vez cuando dudó en presentar una denuncia de acoso contra un profesor: si tu verdad amenaza la ilusión de alguien, te contraatacarán con ficción. Y aquí estábamos. Mi teléfono se encendió. Maya. Buenos días, dije. ¿Lo has visto?, respondió ella, sin duda. Sí, ya he marcado los 5 artículos principales. ¿Luchamos contra esto de frente o lo dejamos que se pudra solo? Pude escuchar la tensión en su voz, mezclada con cafeína y furia protectora. Maya no era solo mi asesora de comunicaciones. Era la tormenta a la que llamabas cuando tu reputación estaba en llamas. Respondemos, dije. No con indignación, con hechos. Una pausa. Entonces, por eso me quedé. Para las 9:30, había redactado un comunicado de prensa de una página. Sin emojis, sin hashtags, solo una desestimación certificada de las reclamaciones anteriores, una carta de hace una década de la Junta de Revisión de Ética Judicial, 3 citas de colegas legales y una copia de mi premio del proyecto Inocencia por anular 2 condenas injustas. Al final, agregué una línea en letra pequeña: los hechos son cosas obstinadas. John Adams. Ni siquiera lo publiqué en mi cuenta personal. Maya lo puso en el portal de transparencia del juzgado, en silencio. Sin drama. Al mediodía, la marea cambió. Las secciones de comentarios debajo de los peores artículos comenzaron a florecer con el tipo de respuestas que ninguna empresa de relaciones públicas podría fabricar. El juez Hayes fue el único que me miró a los ojos cuando estaba muerta de miedo en el tribunal. Vino al funeral de mi hijo cuando nadie más lo hizo. No se borra a un hombre así con chismes. Sin bots, sin giros, solo el tipo de testimonios que brotan del silencio cuando la verdad está en la cuerda floja. Algunos vinieron de antiguos clientes, otros de exalumnos, secretarios, incluso un acusado que una vez cumplió condena debido a un fallo mío. Él escribió, me sentenció, pero fue el primer hombre en decirme que importaba antes de hacerlo. Esa me hizo quedarme quieto por un rato. Un colega se detuvo en mi oficina, incómodo en su preocupación. ¿Quieres que escriba una refutación en la revista? Negué con la cabeza. Está resuelto. Se fue confundido por mi calma. Supongo que es difícil comprender la dignidad cuando solo has visto defensa. La lluvia continuó su ritmo. La ciudad zumbaba. Luego mi teléfono vibró. Sin nombre, solo un número que no reconocía. Una línea: ya entendiste el punto. Ahora mantente alejado. Miré el mensaje. No parpadeé. No respondí. Simplemente puse el teléfono boca abajo, me recosté y dejé que el silencio se asentara. Organizaron la ceremonia en círculo, los asientos perfectamente alineados como pétalos de una flor, cada uno envuelto en lino color marfil y adornado con etiquetas manuscritas: tía Ruth, primo Jared, tío Lou, incluso primos segundos que no se habían visto desde 2009. Excepto uno. La silla más alejada del pasillo, bajo la sombra de un abedul, no tenía nombre, solo una servilleta de lino doblada que reposaba como un silencio en su cojín. La tomé sin preguntar. El jardín estaba tranquilo de esa manera en que los lugares caros son un silencio pulido, una serenidad ingenierada. Una luz dorada se extendía sobre los altos arreglos de rosas rosadas y eucaliptos pálidos, mientras una suave música clásica flotaba desde altavoces ocultos. Habría parecido paz si no supiera más. A mi alrededor, los ojos parpadeaban como obturadores. Mi prima Nia se inclinó hacia su esposo y le susurró algo. Él asintió sin mirar. Otros lanzaron medias miradas, luego decidieron no acercarse.
Yo no era parte del guión y ellos no conocían sus líneas para esta escena. Crucé una pierna sobre la otra y apoyé ambas manos en mi rodilla. No había necesidad de llenar el espacio. El oficiante, un hombre con una barba demasiado perfecta para ser sincera, comenzó a nombrar a los miembros de la familia que habían ayudado a planificar la ceremonia. Nos gustaría reconocer a aquellos que hicieron posible este día. Llamó a Linda. Llamó a la compañera de cuarto de Emily en la universidad. Llamó a la tía Ruth de nuevo, aparentemente olvidando que ya había dicho su nombre, pero no llamó el mío. No fue una sorpresa, pero llegó como un silencio ensayado. Matthew estaba cerca del frente, con los dedos entrelazados, un papel doblado en sus manos. Emily estaba a su lado, su sonrisa congelada en una pose perfecta. Lucía radiante y esculpida, como una estatua que se rompería si se tocaba. En un momento, ella me miró, solo una vez, pero sus ojos se desviaron antes de que el enfoque pudiera asentarse. La mirada no era miedo. Era preservación, como ver un espejo y negarse a reconocer el reflejo. Comenzaron los discursos, brindis llenos de encanto y memoria selectiva. Un tío recordó a Emily como una pacificadora desde la infancia. Otro bromeó sobre su forma diplomática de resolver disputas de monopolio. Sorbo de un vaso de agua, observando el sol descender, volviendo translúcidos los pétalos de rosa en los bordes. Luego Matthew tomó el micrófono. Desdobló su papel con un cuidado que parecía deliberado. Miró una vez a Emily, luego recorrió el jardín hasta que sus ojos se detuvieron en mí. No crecí con un modelo masculino fuerte, comenzó, con voz firme. Pero en la facultad de Derecho, me encontré con un fallo que cambió la forma en que pensaba sobre la justicia, sobre la verdad. Hizo una pausa. Se trataba de los derechos de los inquilinos y el sesgo sistémico en los tribunales de desalojo. Recuerdo al autor, no por el nombre, sino por la claridad y el coraje. Otra pausa. Ese fallo fue del juez Hayes. Donde quiera que esté, gracias. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cortante como el cristal. No te das cuenta de que lo pisas hasta que te corta. La mandíbula de Emily se tensó. Sus hombros no se movieron, pero todo lo demás en ella parecía desmoronarse. Tomó una respiración lo suficientemente fuerte como para ser audible. Luego, sin previo aviso, bajó del pequeño escenario. No miró a Matthew, no miró a los invitados. Pasó junto al arco floral, junto a la fila de fotógrafos y cruzó el patio directamente hacia mí. En su mano llevaba un pequeño sobre blanco. Nadie se atrevió a decir una palabra. Los tenedores se quedaron en el aire. Los vasos flotaron intactos. Incluso la brisa pareció esperar. Se detuvo frente a mí, con los ojos indescifrables. Luego, con una precisión demasiado tranquila para confundirse con emoción, deslizó el sobre en mi regazo. Sin palabras, sin expresión. Se dio la vuelta, regresó por donde había venido. El oficiante se aclaró la garganta. Un cubierto tintineó contra la cerámica en algún lugar detrás de mí. Alguien susurró una pregunta. Nadie respondió. No abrí el sobre. Aún no. Ella me dejó una foto. Sin nota, sin mensaje. Solo una sola imagen metida dentro del mismo sobre que no había tocado en semanas. La foto era del 60 cumpleaños de mi padre, el último evento familiar al que asistí antes de que todo se desmoronara. Recordaba bien el original, una mesa de banquete larga, un pastel ligeramente descentrado, mi madre con perlas, mi hermana a carcajadas y un espacio anodino donde debería haber estado yo. En esta versión, yo estaba allí, no potosopeado, sino restaurado. No sé quién tenía el original. No sé si fue un acto de culpa, nostalgia o algo más silencioso, pero yo estaba allí de nuevo, entre el tío Lou y Emily, sonriendo. El tipo de sonrisa que no dura, pero que logra ser captada por la cámara. Fue suficiente. Dejé la foto en la esquina de mi escritorio en Raleigh, junto a mis notas para la cumbre judicial. Maya acababa de terminar de organizar los últimos paquetes de prensa. Tienes 5 minutos, dijo, mirando su reloj y luego a mí. La sala está llena. Incluso han puesto asientos adicionales. Asentí. Hizo una pausa, luego agregó más suavemente, tu nombre está en el cartel. Lo primero que vi, dije.
Tomé una foto, no la publiqué. Ella sonrió y salió de la sala, dejando que la puerta se cerrara suavemente. Me quedé en el camerino solo, ajustándome la corbata, no porque estuviera torcida, sino porque algunos hábitos sobreviven a todo. En la pared detrás de mí colgaban fotografías enmarcadas de oradores principales anteriores, jueces, activistas, autores, personas cuyas palabras habían perdurado más allá de los aplausos. Conocía a algunos de ellos. Había estudiado con algunos. La foto de Brandon Carter no estaba allí, pero aún podía escuchar su voz. Algunos registros, Daniel, no están en papel. Están escritos en quién te conviertes. La sala se llenó rápidamente. Hileras de sillas, cabezas girando, un silencio cayendo mientras me acercaba al podio. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie mencionó las publicaciones del blog o los chismes. Nadie siquiera mencionó el nombre de Emily, y yo tampoco. En cambio, les dije una verdad que ellos ya sentían: la ley recuerda lo que la gente intenta borrar. Algunas familias entierran los nombres equivocados. Algunas instituciones también lo hacen. Pero lo que más importa, lo que permanece, no es el linaje ni el poder. Es si te presentaste y si hiciste lo correcto cuando nadie te lo pidió. Dejé que el silencio se extendiera. No dramático, solo honesto. Algunos asintieron. Algunos se limpiaron los ojos. Escaneé a la multitud sin buscar. Entonces la vi, una joven al fondo, rizos castaños, ojos grandes, una insignia de defensora pública sujeta a su chaqueta. Se acercó lentamente después de que terminó la sesión, su voz se entrecortó al comenzar. Juez Hayes, dijo, su fallo en el caso Thompson, mi cliente pudo conservar su casa y yo pude seguir en la facultad de Derecho gracias a eso. La miré de verdad, y no solo vi gratitud, sino también determinación. Ella lucharía más y más duro de lo que yo nunca podría ahora. Metí la mano en el bolsillo interior, saqué el viejo pin judicial, el que no había usado desde el día en que me dijeron que avergonzaba el nombre. Lo puse en su mano. Úsalo cuando necesites un recordatorio, le dije. Ella asintió, demasiado conmovida para hablar. El aplauso volvió. No fuerte, no atronador, sino constante, amable. No me quedé para el networking ni las fotos. No me demoré cerca de la estación de café ni dejé que nadie me ofreciera un contrato de libro. Salí a la noche. Sin desfile, sin titulares, solo el suave sonido de mis zapatos en el concreto y la foto aún en el bolsillo de mi chaqueta. Un hombre recordado no por el ruido, sino por la presencia. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Incluso si solo me conocía una persona en esa multitud o solo yo mismo. A veces, todo lo que se necesita es una vieja foto para recordarte que estuviste allí. Incluso cuando el mundo trató de recortarte. He aprendido que el silencio no significa rendición y la dignidad no necesita aplausos. La familia no siempre elegirá la verdad, pero podemos elegirla por nosotros mismos. Y eso es suficiente.